a grabar. Esto es transcripción. Ya listo. Acuña. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Andrade. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Armijos. Presente. Benítez. Y yo. Castro. Chamba. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Chamorro. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Choes. Yoyo. Presente, buenas tardes. Fiallos. Presente, buenas tardes. Flores. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gavilanes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jami. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jaramillo. Arcos. Presente el Arcos, profe, buenas tardes. Lema. Loya. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luna. Presente, buenas tardes. Mero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Morillo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Oramas. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Padilla. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Barra. presente, Inge, buenas tardes. Muy pro trabajo, Pila. Presente, Inge, buenas tardes. Pila Taxi. Presente, Inge, buenas tardes. Pinzón. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Pozo. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Kiwango. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Romero. Presente, profe, buenas tardes. Simbaña. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Solís. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tapia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tello. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vélez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vergara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vercade. Presente, buenas tardes. Listo. Bueno, están 33. Ya, hablaré en 5, les voy a compartir la pantalla.
Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí. Ya, el siguiente tema que tenemos que tratar, sí, en realidad es un tema que ustedes ya lo revisaron el semestre anterior bastante, ¿sí? Solo que lo que necesitamos es unas definiciones un poco más, un poco más detalladas, ¿sí? Vamos a ver un poco de control de flujo, las sentencias para control de flujo, pero no vamos a ver lo que ustedes ya revisaron el semestre anterior, sino vamos a ver ciertas cosas particulares que hay que considerar, ¿sí? En alguna de las instrucciones, ¿sí? Básicamente la que tiene más cambios o más opciones que chequear es básicamente el switch, ¿sí? El if, ustedes no tienen mayor cosa, ¿no es cierto? El if y viene una condición adentro, ¿no es cierto? No hay mucho donde perderse. Y el else, cuando la condición no se cumple, ¿no es cierto? Y tienen la extensión que es el if, else, if, else, if, else, y tienen varias opciones, ¿sí? El while es también algo muy simple, ¿sí? No tiene mucha complejidad, solamente es mientras la condición se cumpla, ¿no es cierto? Hay que ponerle una condición que se evalúe un valor booleano, y no podemos hacer más, ¿no es cierto? El do while era un poco similar al while, lo único que garantizaba es al menos una pasada, pero la condición no podemos variarle mucho más, ¿sí? Los que tienen variaciones más grandes es básicamente el switch y el for, ¿sí? El for tiene algunas variaciones, ¿sí? La variación más interesante del for each, ¿sí? Que permite iterar sobre un conjunto de datos, ¿sí? En nuestro caso sería iterar sobre un vector, ¿sí? Pero más utilidad tiene si lo utilizamos para iterar sobre colecciones, que es básicamente la finalidad del for each, ¿sí? Y las colecciones ustedes las van a revisar en estructura de datos, así que el for each lo vamos a utilizar a lo mejor en algún ejemplo o algo, pero de algo muy sencillo, ¿sí? Es básicamente iterar sobre los elementos de un vector y no podemos hacer más opciones. En el caso de estructura de datos, en realidad lo que se itera es sobre algo que sea iterable, ¿sí? Iterable es básicamente la aplicación del patrón de diseño iterator, ¿sí? El iterator está presente básicamente en todas las colecciones. Así que de ahí nace el for each. El for each se aplica a algo que sea iterable, básicamente, ¿sí? Entonces, el que nos queda en realidad pendiente es el switch, que es en realidad el que tiene más variaciones. Y hay que tener algunas consideraciones, porque incluso en la versión del JDK 17, el switch cambió bastante, ¿sí? Recuerden, nosotros estamos siguiendo el JDK 8, creo que era el libro, ¿sí? Así que seguramente con la versión siguiente, LTS, que sería el JDK 11, ya tiene variación, y con el JDK 17, que es el otro LTS, también tiene bastante variación, ¿sí? No se preocupen de las versiones intermedias, ya les dije, no hay que preocuparse del JDK 12, 13, 14, 15, 16, que son intermedios, o del 9, 10, que también son intermedios. Hay que buscar las versiones del LTS, que es 8, 11 y 17, ¿sí? Entonces, vamos a revisar algunas consideraciones que tenemos que hacer con el switch, sobre todo con el argumento y los case, y a qué valores se aplicaría, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a revisar, bueno, va a ser en este caso, la sentencia switch, ¿sí? Ustedes saben que la sentencia switch es muy similar a un if-else, ¿sí? De hecho, es lo que se hace con un switch, podríamos hacerlo con un if-else, 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 ¿sí? Hay ciertas cosas que no las podríamos hacer y ciertas cosas que sí las podríamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, si el if involucra un mayor que o un menor que, eso con el switch se nos complica, ¿sí? Pero si lo que tienes es chequeo de valores puntuales, lo podemos pasar a un switch sin mayor problema, ¿sí? El tema de argumentos en el switch, ¿sí? ¿Qué valores podemos pasar como argumentos? Ahí tenemos bastantes restricciones porque no todo podemos pasarle como argumento, ¿sí? Hay que tener tiene algunas limitaciones, y con las últimas versiones JDK tiene algunas extensiones. La sentencia case, si ustedes recuerdan, el switch tiene muchas sentencias case,
Sí, la sentencia case también tiene muchas restricciones, depende básicamente del argumento, ¿sí? Y no podemos pasar cualquier cosa. Y la sentencia break, que es, ustedes a lo mejor esto sí la han visto, permite terminar la ejecución de un case, ¿no es cierto? Cuando entra algún case, se cumple la condición de algún case, el break lo que hace es romper y hacer que se salga de la evaluación del switch, ¿sí? Solo que esta sentencia break en realidad tiene un fin más grande y no es solamente funcionar en el switch, sino también funciona en los bucles de iteración, en las sentencias iterativas, en el while, en el do while y en el for, ¿sí? Y tal vez también a lo mejor hayan revisado el complemento a la sentencia break, que es de la sentencia continua, ¿sí? Que permite continuar con la ejecución de un bucle sin ejecutar las instrucciones que están a continuación del continuo, ¿sí? Esas sentencias, en realidad existe una más, que es el return, ¿sí? Entonces esas complementamos return, que es la más grande, ¿sí? El continue y el break, que son ciertas sentencias que nos permite romper la ejecución de una sentencia iterativa, ¿sí? Y nos van a permitir salirnos de cierto ambiente dependiendo de si es un break o si es un return o si es un continuo. Si ustedes recuerden, el return nos permite salir de un método, ¿no es cierto? En cambio, el break nos permite salir de una sentencia iterativa, repetitiva. Pues básicamente son sentencias que nos permiten salir de la ejecución de algún bloque de código. ¿Sí? Y existe otra más grande, en realidad no es una palabra reservada en sí, es una función de los lenguajes que todos tienen, que es el exit. ¿Sí? El exit lo que permite es salirse del programa. El break se sale de la sentencia iterativa. El return se sale del método. Y el exit se sale del programa. Es la sentencia más grande que podemos tener. ¿Sí? Entonces, esas sentencias, bueno, se consideran sentencias de programación no estructurada, ¿sí? Se consideran las sentencias un poco antiguas, pero para muchas cosas que necesitamos, el break y el continue son muy útiles. De hecho, el return también es muy útil. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este bloque, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con la sentencia switch, ¿sí? Si es que hay algún ejemplo que necesitemos hacer, bueno, ya les abro el editor y podemos revisarle en el editor sin mayor problema, ¿sí? Entonces empecemos con la sentencia switch, ¿sí? Como ustedes saben, esta sentencia se la utiliza para comparar el valor de una variable, ¿sí? Con múltiples valores, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero chequear si una variable es un valor, u otro valor, u otro valor, u otro valor, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer con if variable es igual a valor 1, si no, si la variable es igual a valor 2, si no, si la variable es valor 3, y puedo hacer un if, else, if, else, if, else, if, else, ¿sí? Pero eso toma mucho código, hace falta escribir mucho. Lo que podemos hacer es utilizar esta sentencia en la cual nosotros ponemos el valor que queremos chequear, ¿sí? Y simplemente vamos comparando con valores puntuales, ¿sí? Esta sentencia se comporta muy similar en la mayoría de los lenguajes, ¿sí? Con algunas variaciones en algunos lenguajes. Por ejemplo, en estos lenguajes no podemos chequear rangos. Yo no puedo saber si la variable, por ejemplo, edad, está entre el 5 y el 15. Si quiero utilizar un switch, tendría que ser si es 5, case 5, case 6, case 7, case 8, case 9, case 10, hasta el 15. En cambio, otros lenguajes nos permiten en el case definir un rango, ¿sí? Del 5 al 15. ¿Sí? Son variaciones un poco puntuales que van a encontrar en algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, Pascal permite hacer ese tipo de chequeos, ¿sí? Entonces, es posible definir un conjunto de sentencias de ejecutar por cada posible valor con el cual queremos comparar el argumento, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, los días de la semana. Entonces, quiero saber si es lunes, martes, miércoles, ¿sí? Lo vamos a numerar de 1 al 7. Se puede hacer de varias zonas. Si día es igual a 1, si no, si día es igual a 2, si no, si día es igual a 3, si no, si día es igual a 4, si no 5, si no 6, si no 7, ¿no es cierto? Sean if else. Podemos simplificar si ponemos el switch día, ¿sí? Y los case nos representarían los días, ¿no es cierto? Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, hasta el 7. Y tendríamos los mismos chequeos.
Sí, entonces básicamente eso nos permite definir un conjunto de sentencias a ejecutar por cada valor. Si es lunes, 1, haga tal cosa. Si es 2, que es martes, haga tal cosa. Si es 3, que es miércoles, haga tal cosa. Y así podemos ir chequeando los valores que nosotros necesitemos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en el cual utilizamos una variable que se llama marks, y marca, ¿sí? La cual almacena valores enteros. Y queremos verificar si el valor almacenado en esa variable es 10, 20 o 30. ¿Sí? Yo podría hacerle esto con un else, ¿no es cierto? Sí, marks igual a 10, else, if marks igual a 20, else, if marks igual a 30. ¿Sí? O la otra opción es hacerla utilizando un switch, ¿sí? Switch marks, ¿sí? Y si es 10, haga tal cosa. Si es 20, haga tal cosa. Y si es 30, haga tal cosa. ¿Sí? La construcción es un poco especial porque necesitamos definir un break para evitar que siga ejecutándose las condiciones o las sentencias que están a continuación, ¿sí? De cada caso. Ustedes recuerdan, si no pongo un break aquí, si marks es 10, va a imprimir 10, 20, 30. ¿No es cierto? Básicamente va a ser toda esa impresión. Entonces, en este ejemplo tenemos todas las partes de las cuales está compuesta la sentencia o la sentencia switch. ¿Cuáles son las partes? La parte donde se indica qué valor vamos a chequear. ¿Sí? En este caso, marks. Vamos a chequear los valores para la variable marks. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos todos los posibles valores con los cuales vamos a compararla. ¿Sí? Vamos a compararla con 10, con 20 y con 30. Estarían aquí. ¿Sí? Dependiendo de si es 10, 20 o 30, vamos a ejecutar alguna sentencia. Y tenemos que marcar el final de las sentencias para cada caso. Sería el break. ¿Sí? Y podríamos poner una condición en el caso que no se cumpla ningún valor de los listados explícitamente aquí. ¿Sí? Si marks, por ejemplo, sería igual a 25, no es ni 10, ni 20, ni 30, sería 25, sería el default. ¿Sí? Que sería el equivalente a un else, if, else, if, else, if, else, if, else, ¿no es cierto? Y se acaba con el else. Sería la última condición del else. ¿Sí? Esta sería la estructura. Fíjense, tenemos el switch, la variable que vamos a chequear, los casos que queremos verificar, sentencias para cada caso, la marca para finalizar cada caso, ¿sí? Y un caso por defecto donde caerían todos los posibles valores que no los consideramos acá arriba. ¿Sí? Esas serían las partes de las que está compuesta esta sentencia, ¿sí? Entonces, de la definición que está en la parte anterior, ¿sí? Se pueden definir múltiples etiquetas case. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 20 etiquetas case, ¿sí? Dentro de un switch. Lo ideal es definir una etiqueta case por cada valor que necesitamos chequear, ¿sí? Solo es posible definir una etiqueta default. No podemos tener dos etiquetas default, como esta. ¿Sí? Solo podemos tener una sola. Y la etiqueta default puede ir en cualquier parte del switch. Puede ir al inicio, en la mitad o al final. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar al final. Lo más común es ponerle al final. ¿Sí? La etiqueta default se ejecuta cuando el valor de la variable no coincide con ninguna otra etiqueta. Si no es 10, si no es 20, si no es 30, se va a ejecutar el default. ¿Sí? Y se utiliza la sentencia break para salir del switch, ¿sí? Después de ejecutar un código asociado a un case para el cual el valor de la variable coincidió. ¿Sí? Ustedes recuerdan eso. Déjenme abrir el editor. Y de este.
Este es ejemplo vectores. Será que uno que diga ejemplo switch. Vamos a poner el mismo ejemplo que estaba en la presentación. Es int max igual a 20, creo que estaba. Sí. Hacemos un switch max. Es break. Imprimimos arriba. System out.println 10. Tenemos del 20, 30 y el eso es básicamente lo que tenemos en la presentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está indicando aquí? Primero, se puede definir múltiples etiquetas case dentro de un switch. ¿Cuántas etiquetas case tenemos aquí? En el ejemplo. 3. 3. 10, 20 y 30. ¿Sí? Podemos definir muchas etiquetas case, pero no podemos repetirlas. ¿Sí? No podemos tener duplicado la misma etiqueta, porque es bastante obvio. ¿Cuál de los dos va a ejecutar? ¿El primero o el segundo? Sí, no sabemos, entonces no podríamos tener duplicado la misma etiqueta, porque no sabíamos cuál de los dos bloques debería ejecutar, ¿no es cierto? Podemos tener múltiples etiquetas, sí, pero no deberían estar duplicadas. Solo es posible definir una etiqueta default. Tampoco cae en el mismo caso anterior. No puedo tener dos etiquetas con el mismo valor, ¿sí? Entonces no podría tener dos default, porque igual, si no es 10, si no es 20, si no es 30, ¿cuál de los dos imprime? No sabríamos, ¿no es cierto? Entonces tampoco funcionaría el default. Espérense, el default aquí imprime default. No se olviden, aquí es default, eso. ¿Sí? Entonces tampoco podríamos tener dos etiquetas default. Es bastante obvio, ¿no es cierto? Es el mismo caso anterior. ¿Sí? ¿Qué más? La etiqueta default se ejecuta cuando el valor de la variable no coincide con ninguna otra etiqueta. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, si ponemos el 25, ¿qué es lo que debería imprimir? Lo que debería imprimir es default. ¿Sí? Y además, el default puede ir en cualquier sitio del switch. No necesariamente al final. ¿Sí? ¿Estamos? Lo más común es que ese default vaya al final, pero no necesariamente tiene que ir al final. ¿Sí? Es bastante obvio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nosotros lo que hacemos es primero chequear, y si no es ninguno de esos, hacemos algo. Entonces, lo más lógico es que el default vaya al final. Entonces, puede estar en realidad en cualquier sitio, pero no es muy práctico. ¿Sí? Entonces, si por regla ponemos siempre el default al final, va a ser bastante obvio. Si yo encuentro un switch, me voy al final y veo si tiene algún caso por defecto. ¿Sí? Si no tiene al final un caso por defecto, el switch no tendría un caso por defecto. Sobre todo cuando son unos switch muy grandes, ¿no es cierto? No voy a estar buscando todo el switch viendo si hay un default. Generalmente seguimos la regla de que siempre está al final. Me voy al final y sé si está o no está la etiqueta por defecto. ¿Sí? Y la sentencia break sirve para salirse de un switch, ¿no es cierto? Pongámosle aquí el valor de 10. ¿Y qué pasa si yo no pongo el break? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a imprimirnos ahí? 10, 20. No, 10 y 10. Ay, perdón, aquí es 20. Sí, no se olviden, aquí es 20, perdón. Sí, 10, 20 y 30. No le puse todo lo de la
Sí, 10, 20 y 30. Sí, faltaba el cambiar. Entonces va a imprimir el 10 y el 20. ¿Sí? Entonces va a ejecutar el código ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre un break. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quito todos los breaks? Ups, perdón. Se ejecutan todos los casos, incluso el default. Incluso el default. ¿Sí? Ojo, pero cuando es 10, cuando es 20, ¿qué va a pasar? Va a empezar desde 20. Va a empezar desde 20, va a imprimir 20, 30 y default. ¿Sí? ¿Qué imprimirá si el default está al inicio? Pues dijo que primero veía los casos, así que entonces no lo imprime. Primero ve los casos. ¿Sí? Siempre el default, no importa dónde esté, primero ve los casos. ¿Sí? Claro. Entonces, el default no importa que esté al inicio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar los casos, ¿no es cierto? No importa dónde esté el default. Primero va a buscar si el caso es 10. ¿El caso es 10? No. ¿El valor es 20? Sí. Va a imprimir desde ahí en adelante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si esto le ponemos aquí? Total, puede ir en cualquier sitio. Va a imprimir 20 y default. ¿Cuál? 20, 30 y default. 20, 30, ¿no? 30, ¿por qué? Va a encontrar el caso que coincide y desde ahí va a ejecutar todas las sentencias hasta que encuentre un break. ¿Cuál es el caso que coincide? El 20. Entonces va a imprimir hasta que encuentre un break. ¿Sí? ¿Qué va a imprimir? El 20, luego va a imprimir ¿qué cosa? El default, y luego va a encontrar un break. ¿Sí? Si se fijan que el default nos genera problemas dependiendo en dónde esté. ¿Qué es más práctico para el default? Ponerlo al último. ¿Sí? No ponerlo en la mitad, porque fíjense, depende de dónde esté, nos va a imprimir cosas distintas. Si está al inicio, nos imprime una cosa, si está en la mitad, está otra cosa, y si está al final, está otra cosa. ¿Sí? Entonces, el default en realidad, ¿qué es lo más práctico? Lo más práctico es que este default se vaya al final. ¿Sí? Por lo menos de ahí ya sabemos qué va a ser, es bastante obvio. Si el caso es 20, ¿qué va a ser? 20, 30 y default. ¿Estamos? Sí, fíjense ahí. Ahora, generalmente en el default, como es la última case del switch, no haría falta el break. ¿Sí o no? Porque ya se ejecuta, ¿y qué más va a ejecutar a continuación de eso? Nada, ¿no es cierto? Pero si está en la mitad, ahí sí hace falta un break. Fíjese en este caso. ¿Qué pasa si yo le pongo al inicio? Al default. Y le quito el break. Y ahora este valor va a ser el 25. ¿Qué va a imprimir? Imprimir default. Y hay todo lo demás. Todos. Porque encuentre el caso que coincide. ¿Cuál caso coincide aquí? El default, el que no encuentra ninguno. Y como está al inicio, va a ejecutar todas las sentencias hasta que encuentre un break, o se acabe el switch. Va a ejecutar esto, 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 y se acabó el switch, no encuentra un break. ¿Sí? Entonces, regla general, el default siempre pongámosle al último. ¿Sí? Y nos evitamos cualquier problema. ¿Sí? Segundo, lo que va en cada una de estas cases es un bloque de código. ¿Sí? Y nosotros sabemos que para delimitar un bloque tenemos las llaves. ¿Cierto? Entonces podemos tener una sentencia simple o podemos tener un bloque de código.
Si yo quiero un bloque de código, ¿qué es lo que tengo que poner? Sí, generalmente se hace esto. ¿Sí? Fíjese, puedo poner aquí system igual a 10 y valor encontrado. Vamos a poner valor encontrado. Y si esto le pongo el 10, ¿qué es lo que va a imprimir? Valor encontrado 10. Sí, fíjense aquí. Valor encontrado 10. Valor encontrado y 10. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿podemos declarar variables locales? Sí, pero ojo, esto de aquí es distinto en los lenguajes. En muchos lenguajes, para poder declarar una variable local de esto, hace falta que siempre esté las sentencias encerradas en un bloque de código. Es decir, eso que está aquí, por ejemplo, en C++ no funciona. ¿Por qué? Porque hace falta que esté encerrado en un bloque de código. Sí, esas son variaciones del switch en algunos lenguajes. Entonces, esto para que sea válido en otros lenguajes, necesitamos que sea así. ¿Sí? ¿Qué ámbito tendrá esta variable K? Ámbito sería local. Local, pero no al método, ¿no es cierto? No al main, es más Código. pequeña. Sería el bloque. Al case, ¿no es cierto? Al case 10 sería local. ¿Sí? Nosotros cuando definimos variables, indicamos que estas variables que están dentro de un bloque es local al bloque donde se define. ¿Cierto? Es más, aquí yo no puedo hacer K igual a 20, ¿no es cierto? Porque está fuera del bloque. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Esa variable K es local ¿a dónde? Lo puedo utilizar aquí. Ya al case hasta el break, ¿no? Ah, vale. O sea, a todo el switch. No a todo el switch, de dónde se lo declara hacia adelante. Ah, ok. O sea, si lo declaran en el 20, no se vería en el 10. Debería ser visible de donde se declara hacia adelante. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, hay que tener cuidado cuando declaramos variables locales dentro de un case. ¿Sí? Porque esa variable en realidad no es local al case. ¿Sí? Va a ser local ¿a dónde? Al switch. Fíjense, ahí, ¿por qué me da error? Porque tengo dos variables en el mismo bloque, con el mismo nombre, y no puedo tenerlo. ¿Sí? Si yo quiero tener variables locales a cada case, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí sí. Tengo dos variables locales, pero son locales a cada case. Este K es local ¿a dónde? Al case 10. Y este K es local ¿a cuál? Al case 20. ¿Sí? ¿Por qué les menciono eso? Eso les menciono porque es bastante común declarar variables locales dentro del case. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque si el case no está con un bloque, esa variable en realidad no es local al case, es local al switch. ¿Sí? Pero ojo, si es local al switch, yo no puedo hacer, fíjese, yo no puedo hacer eso. No la puedo sacar del case. Aunque esté en el case, es local al switch si no tengo bloques. ¿Estamos? Sí, hay que tener un poco de cuidado. En realidad lo que se hace es al case ponerle un bloque y ahí declaro variables si necesito alguna variable local. Y con eso la variable es local ¿a cuál? Al case prácticamente. Sí, técnicamente es al bloque, pero como el case solamente tiene un bloque, la variable es local al case. Sí, eso hay que tener un poco de cuidado. Les digo, si le quitan el bloque, la variable es local al switch.
¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de declaraciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes recuerdan, por ejemplo, si hacemos un for, lo más común es declarar variables dentro del for. Yo también podría declarar variables dentro de un while, podría declarar variables dentro de un if. ¿Y por qué no declarar variables dentro de un switch? ¿Podemos declararlas? Sí, pero teniendo el cuidado que les acabo de mencionar. Yo no puedo declararla aquí, ¿no es cierto? A nivel del switch. Tengo que declararla a nivel del case. ¿Sí? Pero si le declaro a nivel del case sin bloque, es global al switch. Si le declaro un bloque, es local al case. Hay que tener ese pequeño cuidado con ese detalle. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puede ser en los case o en el default? Declarar esa variable, ¿no? Sí, de hecho, ¿dónde está? Ok. El default también podemos declararlo. Pero ese P, ¿qué será? ¿Local al switch o local al default? Al default. Bueno, no, bueno, a partir del default. En ese caso, porque el default está al último, es local al default. Pero porque está al último. Sí. ¿Sí? Porque es de donde se declara hasta donde termina el bloque. Y como luego del default ya no hay nada, es prácticamente local al default. Pero si el default estuviese al inicio, es local al switch. ¿Sí? Sí. Miren de esos detalles. Lo más práctico, si quieren una variable dentro de un case, declararán como un bloque. ¿Sí? En muchos lenguajes nos obliga a declarar el bloque. En este no es necesario declarar un bloque. Sí, pero, repito, si van a declarar una variable, lo más práctico es hacerle en un bloque. ¿Sí? Esas son algunas consideraciones respecto a los case y al default. ¿Sí? Recuerden, el default puede ir donde quiera. ¿Sí? Si lo ponemos en distinta posición nos va a dar algo, va a comportarse de una forma extraña, es difícil un poco seguir lo que va a imprimir o lo que va a hacer, a qué casos va a entrar, ¿sí? Lo más práctico es que el default vaya al final, ¿sí? Total, es el else final en un if, else, if, else, if, else. Y si va al final, lo más común es no tener el break, ¿sí? Pero para ser bastante explícito, lo podemos poner el break sin mayor problema al final del default, ¿sí? En otros lenguajes esta palabra default varía, en otros es else también, ¿sí? Es similar al if else, se puede poner un else en lugar de default, pero eso ya depende del lenguaje, pero el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Estamos? Ahora, este switch, ¿sí? Es muy similar a un if else, ¿sí? De hecho, puede reemplazar a un if else, pero bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Va a haber ciertos if-else que no podamos convertirlos a un switch. O convertirle a un switch nos va a tomar demasiado, nos va a tocar escribir bastante código, básicamente. ¿Sí? Entonces, básicamente los dos nos sirven para comparar un valor. ¿Sí? Pero en ciertos casos es preferible utilizar el if y en ciertos casos es preferible utilizar el switch. De la sentencia switch puede reemplazar a un conjunto de sentencias if, else, if, else, if, else, if, else, if, else. ¿Sí? ¿Cuándo se lo reemplaza un if, else con un switch? Cuando las sentencias if, else son muy confusas de seguir la pista. ¿Sí? Fíjense, esto que estaba aquí, algunos lo saben escribir así, por ejemplo. Yo tengo marks y quiero saber si marks es 10, 20. ¿Qué es lo que saben hacer? If marks igual a 10. ¿Sí? Else if marks igual a 20. ¿Sí? Else if marks igual a 30. Y nos quedaría el último, ese sería el equivalente del switch que estaría ahí, ¿no es cierto?
¿Sí? Ahora, fíjense, yo quiero hacer algo cuando sea igual a 10, sea igual a 20 o sea igual a 30. Va a ser algo como esto, igual a 10 o, y si quiero más valores o, eso se va a extender un montón para la derecha. ¿Sí? Va a extenderse mucho a la derecha y ahí a lo mejor, por temas de que, bueno, vamos a empezar a dar enters aquí, se va a ver un poco extraño, ¿sí? Podemos nosotros hacer lo mismo que está ahí. Déjenme quitarle los que estaban, así estaba. Al inicio ya les indiqué lo de los bloques. Y si esto fuera un switch, sería ¿cuál? Case 10, case 20, case 30. ¿No es cierto? Obviamente aquí iría un break. Y luego iría un default. ¿Sí? Obviamente aquí no existe else. ¿Sí? Esto que está aquí, recuerden como lo escribimos al inicio. If else. En escribirle así, y ahí es donde vienen los problemas. Else igual a 20, else igual a 30. O sea, muchos saben escribir así, y ahí es donde se complica. Muchos de estos lo escriben así. Fíjense, escriben así. If marks igual a 10. If marks igual a 20. If marks igual a 30. ¿Sí? Imagínense si yo quiero chequear 10 valores distintos, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100, y escribo de esta forma. Sí, primero que eso puede ser escrito con un if mucho más decente, ¿no es cierto? Y segundo, que esa construcción, esto se ve fatal, también puede ser escrito de una forma mucho más decente utilizando esta estructura. ¿Sí? Ustedes van a ver, a veces hacen así, no sé por qué los utilizan los if sí, pero el if de acá adentro va a terminar con un if y un anidamiento, pero se va a ir a la columna, no sé, si queremos chequear hasta el 10, a la columna 100 o algo, entonces eso prácticamente ni se ve. Entonces, estas construcciones nos complican mucho. Sí, podemos pasar a una de estas, ¿sí? O pasar a una de estas, que es mucho más compacta, incluso a veces se le entiende mejor, ¿sí? Entonces, muchos ifs los podemos pasar a switch, ¿sí? Siempre y cuando estas de aquí se nos compliquen entenderlas. Hay muchas sentencias if que no podemos pasarle. Esta sentencia if, por ejemplo, ¿lo podemos o no lo podemos pasar? Y marks igual que 10. Esto lo podríamos pasar con un switch. Dijo que en este lenguaje no podía poner sentencias en los case, así que no. No, sentencias sí, no podemos poner rangos. Ah, verdad, rangos. Esta que está aquí, or, lo podemos pasar a un switch. No. Porque con los switch son valores concretos. Por eso, pero sí podemos. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, hasta el 99.
Ah, Nos bueno, va a sí. tomar, va a ser Ajá. mucho más extenso, obviamente, pero sí podemos. ¿Sí? Entonces, el punto es que no todo se lo debe hacer con ifs y no todo se lo debe hacer, o no todo se lo debe hacer con switch. ¿Sí? Va a haber muchos casos en los cuales un if es mucho más práctico y va a haber muchos casos en los cuales un switch es más práctico. ¿Sí? Lo mismo pasa con las sentencias iterativas, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales el while es más práctico que un for. ¿Cuándo es práctico el while? Cuando no tenemos un índice para iterar. Es muy práctico el while. De hecho, se le utiliza en el 99% de los casos que no hay un índice para iterar. Se itera con un while. Mientras el conjunto tenga más elementos, muévase al siguiente, obtenga el elemento y haga algo. No necesita el índice. En cambio, el for, ¿cuándo se lo utiliza? Cuando tenemos un índice para iterar. Para i igual a 1 hasta tanto haga tal cosa. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. No siempre se debe utilizar ifs o no siempre debemos utilizar switch. Va a depender de qué cosa. Del problema que estemos solucionando. ¿Sí? En algunos casos podemos pasar de un if-else a un switch, cuando se nos complica mucho el if-else. ¿Sí? Y en algunos casos podemos pasar del switch a un if-else. ¿Sí? Fíjese en este caso, va a ser un poco absurdo. ¿Cuál sería un switch para ese? Case 10. Max. 10. Break. Y obviamente va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero este no tiene mucho sentido. Es más natural expresarlo como un if. ¿Sí? Entonces, no todo se hace con if o no todo se hace con switch. Ahí depende del caso que nosotros necesitemos. En el ejemplo que está en la presentación. Tenemos un string que es el día de la semana, ¿sí? En este caso, domingo. Y queremos imprimir algo cuando el día sea lunes, martes, miércoles o jueves, que es un día de trabajo normal, ¿sí? Que si es viernes, queremos imprimir que ya estamos cerca del fin de semana, porque es viernes. Si es sábado o domingo, queremos imprimir que es fin de semana. Y si no es ninguno de esos, obviamente es un día inválido, porque no podemos tener otro día que no sea de lunes a domingo. ¿Sí? Si esto lo queremos representar con un switch, ¿cómo nos quedaría? Sería con 1, 2, 3. Los 4 primeros casos que no tengan break y que sean mon, Tues, wed y through. Entonces, Y ¿cuál se ve mejor? ¿Con el switch o con el if? Fíjense, si esto, tengo en la presentación el código como código o como, algunos tengo, no. La mejor. Sí, es como, fíjense, esto es lo que está ahí. Quitamos esto y a eso. ¿Sí? ¿Es entendible? Se nos complica. ¿Por qué se nos complica? Porque es una cadena de caracteres. No podemos compararla con el igual, tenemos que utilizar el equals. ¿Sí? Y se nos va a ir a complicar porque fíjense, si día equals lunes, día equals martes o miércoles o jueves, haga tal cosa. Si no, haga otra cosa. A lo mejor esto nos quede más fácil de entender si lo hacemos con un switch, ¿no es cierto? Y de hecho va a quedar mucho más fácil de entender. Si esto le pasamos a un switch, ¿cómo nos quedaría? Sería switch día. ¿Sí? Y los casos, como dijo su compañero, si es lunes, perdón, estamos en inglés, lunes, es martes, si es miércoles,
Si es jueves. ¿Qué tengo que hacer? Imprimir, que es tiempo de... Si es viernes, lo que tengo que imprimir cerca del fin de semana. Obviamente, el break. Si es sábado o domingo, days, sat. ¿Qué es lo que imprimo? Fin de semana. Y si no es ninguno de esos, ¿qué es lo que imprimimos? Día inválido. De lo que está aquí, ¿cuál es más entendible? El switch. El switch. El switch. Sí, los dos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero es más entendible si lo hacemos con un switch. ¿Sí? Igual, ojo, aquí podemos nosotros hacer esto, no se olvida. Igual seguimos medios complicados. Se entiendan eso. Va a funcionar. Total, el compilador va a entender eso que está escrito ahí, ¿no es cierto? Nosotros, los que tenemos un poco de problemas entendiendo eso. Al compilador le da lo mismo si está así, sí, le va a dar lo mismo. Pero para nosotros va a ser más entendible este esquema que está aquí. ¿Estamos? Entonces, cuando tienen un if un poco complicado de entender, ¿sí? ¿Qué es lo más práctico? Pasarle a un switch, ¿sí? Y en el switch, incluso la forma de seguir la pista va a ser mucho más simple. Entonces, esta solución escrita con un switch es lo que está aquí. Sí, es la misma que escribimos, ¿sí? Es lunes, martes, miércoles o jueves. Va a hacer algo. ¿Sí? Y obviamente necesitamos un break para terminar esa salida. ¿Sí? Si es viernes, vamos a hacer otra cosa. Si es sábado o domingo, vamos a hacer otra cosa. Y si no es ninguno de esos, vamos a imprimir día inválido. ¿Sí? En algunos lenguajes, incluso pueden hacer esto. Fíjense. Sí, no en todos. En Java sí, ¿no? Sí. Creo que no está dando error. Sí, pero el tema es que en la mayoría no permite. Sí, y no simplifica los posibles casos, fíjese. Sí, es mucho más entendible. Esto es como que fuera un in, ¿sí? Los días están en esto. ¿Sí? ¿Cómo haríamos este case que está aquí? Algo similar con el if que está acá arriba. Utilizando cadena de caracteres y todo lo que hemos revisado. ¿Cómo haríamos algo similar? Básicamente lo que está aquí, ¿qué entendemos? O sea que si la variable day es cualquiera de esas, entonces haga time to work. Time to work. Y si quisiéramos hacerlo con un if, utilizando cadenas, ¿cuál sería? ¿Qué nos da esto?
¿Una cadena de caracteres, sí o no? Ajá. Es un objeto. Puedes llamar a contains. Es... sí. ¿Qué nos va a dar eso? -1. O sea, no lo Pero no si es lunes, ¿qué nos va a dar? Da 0, creo que daba. Si es martes, También. no, nos va a dar 0, nos va a dar el 4, creo, 0, 1, 2, 3, 4. Si es miércoles, nos va a dar más 5 de -1. Y si es jueves, también nos va a dar distinto de -1. Yo esto que está aquí, lo podría reemplazar con qué cosa. If. ¿Qué me falta? El corcheto le falta. Y abrir los corchetes. ¿Dónde? Después del if. Como para hacer el cuerpo. Ah. Ah, qué bruto. No, el contains. No estoy sacando el index of, estoy sacando el contains. Si está o no está. Sí, si es lunes. ¿Qué debería imprimir? Ups, ¿por qué se fue? No. Ah, time to work, está bien. Si es martes. Time to work. Si es miércoles. Time to work. Si es jueves. Time to work. Si es viernes. Sí, podemos reemplazar estos ifs horribles con esto. Sí, que también nos permite simplificar bastante el texto. El texto que escribimos. Sí, bueno, eso es un ejemplo del contains en las cadenas de caracteres, que era otro de los métodos de la cadena de la clase string. ¿Sí? Volviendo a este. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ejecuta aquí? Bueno, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Va a chequear si es lunes. Si es lunes, va a hacer todo lo que viene a continuación de lunes. ¿Cierto? Va a hacer lo que haga el martes, lo que haga el miércoles y lo que haga el jueves, hasta encuentre un break. Encuentre el break y termine. Es decir, para el lunes va a imprimir nada el martes, nada el lunes, nada el martes, nada el miércoles, va a imprimir algo en el jueves, que puede trabajar. Para el martes va a ser lo mismo, para el jueves va a ser lo mismo, para el jueves va a ser lo mismo. Si es viernes, no va a ser ninguno de estos casos, va a imprimir solamente esto y va a salirse. Si es sábado, no va a hacer nada, va a seguir ejecutando hasta que encuentre un break, va a ser lo que esté en un domingo, va a imprimir fin de semana. Y si no es ninguno de esos, va a imprimir simplemente un día inválido. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que estamos indicando? Lo que estamos indicando es que podemos tener ciertas sentencias case en las cuales no definamos ningún bloque de código. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Sí, vamos a dejarle como está la presentación de martes y jueves. ¿Sí? Podemos tener sentencias case, fíjense en cómo está, en la cual no tenemos ningún bloque de código a ejecutarse, vacío. ¿Es eso válido? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? No va a hacer nada, ¿no es cierto? No va a imprimir nada, no va a hacer nada, pero va a continuar la ejecución hasta que encuentre un break. ¿Sí? Lo que no es muy útil es tener esta sentencia sin el case sin ninguna sentencia y un break. Eso sí no es muy útil. ¿Por qué no es muy útil? Porque si es lunes, ¿qué vamos a hacer? Nada.
¿Sí? Entonces, cuando la sentencia case va vacía, lo más común es que no tenga un break para hacer lo que hace la siguiente. ¿Sí? Esto, en cierto modo, ¿cómo lo interpretaríamos? Si el día es lunes o martes o miércoles o jueves. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí, si el día es sábado o domingo. Eso es lo que leeríamos ahí. Que es básicamente lo que está escrito acá arriba con el if else. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. 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 Si en el case, en vez de poner los dos puntos para especificar lo que vamos a hacer, le ponemos como esta flechita, el guión y la flechita. Eso sería, sí, pero en el de Thursday, en el cuarto. Sí. Ajá. Entonces ya no haría falta hacer el break. ¿Por qué? No, estoy preguntando porque nos estaban pasando un código ahí. Sí, profe, esa era mi pregunta en cambio, porque claro, ¿se acuerda que ayer estábamos hablando lo de los JDKs? Entonces, Es JDK 17, la fecha es JDK Ajá. 17. Sí, pero ahí hay una, es interesante porque no vemos ahí el break y queríamos saber por qué no tendría el break. A ver, ya les indico, ese es un JDK 17. Ya, a ver. Supongamos, ya, supongamos este ejemplo. Yo no quiero imprimir el texto. Yo no quiero imprimir este texto. Quiero guardar el texto en una variable. ¿Sí? Para luego imprimirla luego del switch. ¿Yo qué es lo que podría hacer? Podría hacer un string, ¿no es cierto? str o txt, cualquier cosa, ¿sí? Texto. Le puedo inicializar en vacío, ¿no es cierto? Y aquí en lugar de imprimir, ¿qué es lo que voy a hacer? txt igual a eso. Aquí, ¿qué voy a hacer? txt igual a eso. Y aquí lo que voy a hacer es txt igual a eso. ¿Sí? Y si es el default, voy a hacer txt igual a eso. No hay nada de nuevo, ¿no es cierto? Y si quiero imprimir los mismos mensajes, ¿qué tendría que hacer? System out.println txt. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, es casi como una extensión del if. ¿Sí? Veamos primero un ejemplo del if, para que entiendan más. ¿Sí? Esto estamos claros, ¿no es cierto? Fíjense, si yo tengo el mismo día de la semana, vamos a dejar el mismo día de la semana. ¿Sí? Yo quiero hacer, si es lunes, haga una cosa, y si no, haga otra cosa. Es decir, if día equals lunes o domingo, para ir no modificar lo que está arriba, hago una cosa, y caso contrario, hago otra cosa. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es que si es domingo, que imprima último día de la semana. Y si no, no sé, cualquier texto, ¿sí? Pero yo no voy a imprimir, voy a guardarlo en una variable. Voy a hacer string tmp vacía. Si es domingo, voy a hacer tmp igual a último día de la semana. Y caso contrario, tmp es igual, no sé, cualquier cosa, abc. ¿Sí? Y voy a imprimir system out.println tmp. Hasta ahí no hay nada del otro mundo, ¿no es cierto? Así funciona el if y así funcionaría este switch que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? En lugar de imprimir, estamos guardando. Pero el if tiene una extensión, que es el único operador ternario que tiene el lenguaje. ¿Cuál es ese operador ternario? El único operador ternario que tiene el lenguaje, que recibe 3 parámetros. La suma es binaria, que recibe 2 parámetros, ¿no es cierto? La multiplicación es binaria. La comparación de igualdad o menor que, mayor que, es binaria, pero hay un operador que es ternario. ¿Cuál es el operador ternario que conoce? Era el de
El de la incógnita, ¿no es cierto? La incógnita y los dos puntos. Es un operador ternario que recibe 3 valores, ¿sí? Esto nosotros lo podemos simplificar enormemente utilizando el operador ternario. ¿Cómo lo podemos simplificar? String, tmp1, ¿y qué le vamos a asignar? Si el día es igual a lunes, le asignamos ¿qué cosa? Último día de la semana. Y si no, le asignamos sí, eso sí está claro, ¿no es cierto? El único operador ternario es el incógnito y los dos puntos. Es decir, en lugar de hacer el if y guardarlo de esta forma, en cierto modo estamos haciendo que el if nos retorne un valor. ¿Sí? ¿Estamos? Si es verdadero una cosa, si es falso otra cosa. Ahora hagamos este mismo ejemplo con un switch. Con el de acá arriba. Pasémosle a un switch. ¿Cómo sería con un switch? Switch day, ¿no es cierto? Days, domingo. ¿Qué hacemos? TMP igual a lo mismo, lo que está aquí. Break. Vendría un default, ¿no es cierto? Veamos TMP igual a ABC. Eso no es lo mismo que el if que está acá arriba. Sí, es exactamente el mismo. Es más, aquí voy a quitar la variable solamente con TMP. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante del JDK17? Que lo mismo que hicimos con el if, aquí, también lo podemos hacer con el switch. Es decir, que el switch nos retorne un valor. Pero el switch ya no va a ser if-else. Va a ser if-else, 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 if-else. ¿Sí? Yo puedo hacer una construcción así. Fíjense, lo puedo reemplazar esto. Yo podría hacer tmp igual a lo que me retorne el switch. ¿Sí? Y aquí vengo, ¿cuál es el primer caso? Case, zoom, domingo, y que me retorne el último día de la semana. ¿Sí? Un problema con el de... Falta todavía el último. ¿Y cuál es el otro caso que tenemos ahí? El default. Si es el default, quiero que me retorne ABC. Para eso es la flecha. La flecha es retorne eso. Los dos puntos es haga eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿La flecha es parte de una expresión lambda? No, en este caso es una extensión del switch. En este caso la flecha no es un lambda, sería la extensión del switch. ¿Sí? ¿Por qué es útil esto? Fíjense en... Está claro esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es útil el switch así? Fíjense en este ejemplo. Vamos a poner aquí lo típico. Si es lunes, le vamos a traducir, ¿ya? Lunes. ¿Sí? Si es martes, perdón, aquí faltaría el break. Martes, si es miércoles, vamos a traducirle. Si es lunes, lunes. Si es martes, martes. Si es miércoles, miércoles. Si es jueves, jueves. Si es viernes, viernes. Es sábado, nos falta aquí sábado. Y si es domingo, nos faltaría domingo. ¿Sí? Solamente estamos traduciendo, ¿sí? Y si es el default, sería inválida, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Esto lo podemos o no lo podemos hacer con un if? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería con un if esto?
día equals lunes. ¿Qué haríamos? Texto igual a lunes. Luego vendría ¿qué cosa? Else. Creo que no era. Else. TXT sería. Déjale así para. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes. Aquí no es lunes, es Monday. Aquí es martes. Es miércoles. Aquí es jueves. Aquí es viernes. Aquí es sábado y aquí es domingo. ¿Sí? Y obviamente aquí iría el texto en español, ¿no es cierto? Y caso contrario, ¿qué haría? TXT igual a inválido. ¿Sí? ¿Sería o no sería lo mismo del switch con un if-else? Ahora, hagan esto con un operador ternario. ¿Cómo nos quedaría eso con un operador ternario? ¿Qué es lo que haríamos? TXT igual a ¿qué cosa? Si el día es lunes, ¿no es cierto? Retorne lunes. En caso contrario, ¿qué? Otro operador ternario. Otro operador ternario. Day equals martes. Cosa. Martes. Caso contrario, ¿qué? Otro operador ternario. Equals miércoles. ¿Qué retornaríamos? Miércoles. En caso contrario, otro operador ternario. Lo complejo que nos queda eso con el operador ternario. ¿Es posible? Sí, es posible. Yo escribí solamente hasta el miércoles. ¿Sí? Pero yo podría seguir escribiendo hasta el domingo. Entonces, esto es muy complejo. Pero esto lo podemos hacer muy simple utilizando el switch que tiene la flecha. TXT igual a ¿qué cosa? Si es lunes, es martes, así, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuál es más fácil de entender? Ups, ¿qué me dio aquí? Ah, es TXT. ¿Cuál es más fácil de entender? El switch. El switch. Por eso es que en el JDK 17 hay una extensión del switch que es para simular no un operador ternario, sino un operador de cuántos operadores, de cuántos operandos, en este caso de 7. ¿Sí? Esa es la flecha en el switch. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué no tiene el break? Fíjense, ¿y por qué no tiene aquí? Fíjense en esto. ¿Por qué no tiene ahí un bloque como en el switch normal? Porque no tiene sentido, porque dentro de un bloque yo puedo hacer esto. ¿Y qué voy a guardar en texto? Si tiene que retornar algo. ¿Sí? No necesita el break. ¿Por qué no necesita el break? Es bastante obvio. Si yo ya le asigno lunes, se acabó.
No tengo que seguir asignándole martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, inválido. ¿O sí? No, entonces es muy simple. ¿Sí? Y nos permite reemplazar básicamente esta construcción de muchos operadores ternarios. Fíjense, comparen con el if-else. ¿Cuál es más simple? El switch. Así que hay donde perderse. ¿Sí? Pero eso es cuando necesitamos que el resultado del switch se almacene en una variable. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Esto viene un poco de la extensión del if tradicional con el operador ternario. Solo que ahora el operador en realidad recibe un montón de operandos. ¿Sí? Pero ojo, esto está solamente en el JDK 17. ¿Sí? Esto se utiliza en un JDK antiguo. Esta construcción no existe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, y ya que estamos con este JDK 17, incluso hay una cosa mucho más interesante. Fíjense en esto. Porque eso es solamente el JDK nuevo, ¿sí? Pónganse en esta clase, figura geométrica. ¿Sí? Y pongamos otras dos clases, class cuadrado, figura geométrica, y una clase, fig, le puse fig, y una clase, solamente tenemos con dos, triángulo, extends, figura geométrica. ¿Sí? Vamos a ponerle, ¿qué atributo le podemos poner? Ya. Al cuadrado le podemos poner, vamos a poner así, public, directo, para no hacer get sets. In lado, el tamaño del lado, ¿sí? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Sí? En cambio, en el triángulo le vamos a poner los tres lados. Public, in L1, sí, voy a poner cualquier cosa. L2 y L3. ¿Recuerdan cuando revisamos vectores? ¿Sí? Que teníamos vectores, arreglos, que podían guardar cualquier elemento, un arreglo de object, ¿no es cierto? O un arreglo de la clase base. ¿Sí? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, esto. Pues se le ajusta aquí para no ponerlo. Yo podría hacer figura geométrica, F1 igual a new, cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadrado es una figura geométrica. Figura geométrica F2 igual a new, el triángulo. ¿Sí? Porque en realidad es cualquier cosa, ¿no es cierto? Puede almacenar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, yo podría hacer esto. Switch F1. Pero, ¿qué es F1? Perdón, le borré los dos. Fíjese, yo quiero ver si F1 es un cuadrado, quiero que imprima el lado del cuadrado. Lo voy a poner aquí igual a 5 para tener un valor fijo. Aquí le voy a poner el lado igual a 1, el lado igual a 2, el lado igual a 3. El lado 3 igual a 3. Si es un cuadrado, yo quiero que imprima, que es el tamaño del lado. ¿Sí? Fíjense, yo puedo hacer aquí un método, justamente para no saber qué es, static, verificar. Y le voy a pasar una figura geométrica, F. Yo aquí simplemente voy a hacer verificar F. ¿Ya? Aquí es void. Entonces, yo en esta figura geométrica, verificar, aquí, yo no sé qué es figura geométrica. No sé si figura geométrica es un cuadrado o es un triángulo, ¿no es cierto?
porque es una figura geométrica, pero cuando yo invoco puedo pasarle un cuadrado, ¿no es cierto? Porque un cuadrado es una figura geométrica. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer aquí que si f es un cuadrado, me imprime el número de lados? Y si f es un triángulo, me imprima los 3 lados. ¿Sí? Yo podría hacer esto. If, ¿no es cierto? F, recuerden que les mencioné instance of. Si f es una instancia de cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Declarar una variable cuadrado, como le C, hacer un cast f, ya, system.out.println c.lado. Un triángulo, else, if, f, ahora no es una instancia de cuadrado, es una instancia de triángulo. Haría aquí triángulo igual a triángulo f e imprimiría L1, L2 y L3. ¿Qué debería imprimirme ahí? Voy a comentar esto para que no me dé errores. ¿Qué debería imprimirme ahí? El tamaño, el lado del cuadrado. 5. ¿No es cierto? Y si yo aquí hago verificar, hago un triángulo, figura geométrica T igual a new triángulo, y le hago verificar T, ¿qué debería imprimir? Los lados del triángulo, 1, 2, 3. ¿Sí? Pero fíjese en este código que está aquí. Es muy latoso, además tengo que declarar una variable, ¿sí? El switch también tiene esta extensión, switch f, lo que viene aquí, y me permite chequear tipos. Switch f. ¿Cuál es el primer case? Que f sea Que sea instancia. un cuadrado. Cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué haría con eso? Por ejemplo, podría, no sé si me funciona esto, system.out.println de punto lado. Me falta el default. Default. Es que necesito retornar algo. Retornemos default desconocido. ¿Por qué en el case se le pone f instance of cuadrado? Perdón, no, es que el tema es que la extensión lo que me permite es hacer esto de forma automática. ¿Sí? Yo podría chequear de qué tipo es la variable. ¿Sí? Eso es lo que me permite. ¿Con qué JDK estoy? No, estoy con JDK. No. Déjenme chequear. Es que a veces tengo dos JDK distintos. Java menos versión. Una 14. Sí, estoy mezclando los JDKs. Bueno, la idea es que este switch también tiene este soporte para poder chequear el tipo de dato. En lugar de hacer estos ifs medio raros. Sí, es más, aquí puede ser instance cuadrado D. Fíjense, es C. Aquí f instance of triángulo y a lo vez que me declare la variable T. Sí, lo mismo podemos hacer con el switch.
Pero estas son extensiones solamente del JDK 17, ese es el problema, ¿sí? Si están con un JDK antiguo, ni siquiera les va a funcionar esto de aquí. ¿Estamos? El JDK 17, ya que estamos en eso, tiene un montón de cosas nuevas. Uno es el switch, ¿sí? El otro es, ¿cómo traducen? Eso. Es clases selladas. No sé si la traducción exacta es eso, ¿sí? Una clase sellada, sealed class, es una clase que nosotros definimos quién puede heredar y nadie más. Entonces yo no puedo heredar. Heredar de esa clase no se puede hacerlo una herencia directa, ¿sí? Solamente se puede hacer herencia cuando nosotros indicamos explícitamente qué clases podemos heredar, ¿sí? Entonces, esa es otra funcionalidad que tiene el JDK 17, ¿sí? Que podemos definir las clases y qué clases van a heredar de esa clase. Sí, nada más, es otra funcionalidad que tiene el JDK 17. ¿Qué más tiene? Bueno, los vectores. Bueno, lo que nos interesa ahorita es el switch. ¿Sí? Eso responde a la pregunta que hizo su compañero de qué era la flechita. Sí, sí. Sí, pero tengan cuidado, ¿sí? Porque eso va a funcionar con los JDKs nuevos. Con el JDK antiguo no les va a funcionar. ¿Sí? Aquí, ¿por qué no mencionamos eso? Porque aquí estamos utilizando un JDK 8, que era la versión... El examen de certificación había del JDK 8, básicamente. Por eso que no se actualizó al 11. ¿Estamos? Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo. En el ejemplo que hicimos, es bastante obvio que... ¿Cuál hicimos? Que esto de aquí se ve mucho más simple que lo que estaba acá arriba, ¿no es cierto? Obviamente aquí hay que estar un montón de breaks y lunes, martes, miércoles, jueves eran tiempo de trabajar, viernes era cerca de fin de semana, sábado y domingo era fin de semana, entonces nos simplificaba bastante, ¿sí? Cuando el programa entra en una etiqueta vacía, ustedes ya saben, se ejecuta el código hasta que aparezca una sentencia break o se llega al final del switch, lo que sería con lunes, martes y miércoles en este ejemplo, ¿no es cierto? También pasaría lo mismo con sábado y domingo. Con sábado, básicamente, ¿sí? Como sábado no tiene... recuerden, esto estaba así. Estaba así. Entonces, esto pasaría con lunes, martes, miércoles. Aquí nos faltó uno. He comentado así. ¿Sí? Eso pasaría con lunes, martes y miércoles, ¿sí? Que hacen lo mismo que hace jueves. Y también pasaría lo mismo con sábado, que hace lo mismo que hace domingo. ¿No es cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque esos bloques no tienen, son bloques case que están vacíos. Como están vacíos, ¿sí? Y no tienen un break, se ejecuta el siguiente case, en el orden en el cual están escritos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero agrupar varias cosas que hagan, dependiendo si es lunes, martes, miércoles o jueves, la una opción, ¿cuál es? La una opción es venir y repetir esto en todos los cases. Sí, pero no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si yo necesito cambiar algo, voy a tener que cambiar en todos. ¿Cuál es la opción más práctica? Dejamos los cases vacíos y simplemente van a ejecutarse cuando llegue el primer case que tenga sentencias. En este caso, jueves. Eso es justamente lo que estamos indicando en la presentación. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Sí, profe. Respecto de mezclar el switch con el if-else, ¿sí? Hay que tener cuidado porque bueno, a veces podemos pasarle, a veces no. ¿Sí? Si tenemos el código muy raro, muy difícil de seguir, lo más práctico es pasarle directamente a un switch que nos va a simplificar bastante la existencia, ¿sí? Si tenemos ese operador ternario muy anidado, como el que escribimos por aquí, que todavía faltaba un montón, ¿sí?
están con un JDK17, utilicen esta notación. Entonces, la flechita que nos va a simplificar la existencia, pero enormemente, ¿sí? No se confundan, esta flecha que está aquí es un operador, ¿sí? Que también sirve para implementar lambdas. De hecho, por eso es que alguien preguntó si es que será un lambda. En realidad, un lambda sería, por ejemplo, ¿cuál tenemos? Un lambda. Ya, por ejemplo, esto, class, no, interfase, prueba. Y vamos a hacerle void test. Int A. Sí, yo podría implementar esta interfase con un lambda, que es lo que decía su compañero. Prueba P igual a X. No retorna nada. Hagamos que retorne un entero. Sí, voy a retornar X por 2. Ese sería un lambda. ¿Sí? Pero para el lambda también se utiliza la flecha. Sí, en este caso lo que podemos hacer es system.out.println p.test 2. ¿Qué imprimirá? Va a imprimir el doble de 2. Pues aquí tiene unos errores de compilación. Déjenme quitar que no nos va a correr. Voy a imprimir el doble de 2, que es 4. ¿Sí? Entonces, este operador que está aquí, que es la flecha, se lo utiliza para lambdas. ¿Sí? Y también se lo utiliza para el caso del switch que les acabé de mencionar. El tema de los lambdas es el... Déjenme ver qué tema es. Ese es un tema que debemos revisarlo. Y eso es parte de la siguiente unidad que vamos a revisar la próxima semana, supongo, 2 semanas. ¿Sí? Ahí vamos a revisar estas expresiones lambda que están aquí. Pero para entender eso necesitamos definir algunas otras cosas, como por ejemplo interfaces y todo el trabajo de interfaces. De hecho, esto es una implementación de una interfase. ¿Sí? Solo que es muy simplificado. Básicamente, esto es un lambda. No se confundan esto que está aquí con esto que está acá. ¿Sí? Bueno, eso haciendo un paréntesis y bueno, luego vamos a revisar los lambdas, así que no nos preocupamos nada de eso, ¿sí? Bueno, el siguiente que tenemos que revisar es en cuanto a los argumentos. Recuerden, el switch tenía varios bloques, ¿no es cierto? Esto es lo que se denomina el argumento, lo que va dentro del switch. Sí, eso denominamos como argumento. En este ejemplo, ¿cuál sería el argumento? Marks. ¿Sí? Y tenemos las sentencias case. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando por aquí. Entonces, lo que vamos a revisar es qué podemos hacer con los argumentos. ¿Sí? Con el argumento, que en realidad es uno. ¿Sí? Debemos cumplir algunas reglas respecto al argumento. ¿Sí? Porque no podemos pasarle cualquier cosa al switch como argumento. ¿Sí? Esas restricciones también las tenemos en nosotros. Por ejemplo, en el if, el argumento, ¿cuál es la condición del argumento de un if? Que sea verdadero. No que sea verdadero, que se evalúe a un valor booleano. Que el resultado de la expresión que está dentro del if sea un valor booleano, independiente si es verdadero o falso, pero debe evaluarse algo booleano. ¿Sí? ¿Cuál era la condición del while? Lo mismo, ¿no es cierto? Que la expresión que ve en el while, el resultado sea una expresión de un valor de tipo booleano, verdadero o falso. En cambio, el for no. ¿No es cierto? El for tenía 3 opciones, 3 bloques. El primero era la declaración, inicialización, la segunda era la condición y la tercera era el incremento. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí con el switch. El argumento del switch, lo que va dentro del switch, también tienen ciertas restricciones. No puede ser cualquier cosa. ¿Sí? No podemos pasar, por ejemplo, valores flotantes. ¿Por qué no podemos pasar valores flotantes? O no deberíamos poder pasar valores flotantes. Porque recuerden que los flotantes, si yo escribo, por ejemplo, el valor A 1.0, ¿sí? La máquina lo puede representar como 0.999999999,
O como 1.00000000001. Y el case era verificar la igualdad, ¿no es cierto? Lo más seguro es que no coincida por los problemas de los decimales. Entonces, generalmente, una variable de tipo real no puede ir dentro de un switch. ¿Sí? Por obvias razones. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan los otros tipos de datos primitivos numéricos, que son los enteros. ¿Sí? Tipos reales, no. Float y doble no tiene mucho sentido. ¿Sí? Los booleanos, ¿qué pasará? ¿Un booleano podrá ir en un switch? Supongamos que pueda ir. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Solamente tenemos que chequear dos valores, verdadero o falso. Es más fácil con un if. If tal cosa, else, y hasta el falso, ¿no es cierto? La condición contraria. A lo mejor es más fácil hacer con un if, else que con un switch. ¿Sí? Nos quedan ¿cuáles? Los valores enteros, ¿no es cierto? Y también tenemos los tipos de datos referencia, que son los objetos. ¿Sí? Entonces también hay que tener cuidado de qué objetos podemos pasar. En el ejemplo que acabamos de hacer, vimos que podemos pasarle un string al switch. ¿Sí? Entonces podemos hacer un switch con string, pero no con cualquier objeto, dependiendo del JDK, obviamente. ¿Sí? Entonces, como estamos aquí viendo un JDK 11 prácticamente, lo único que podemos pasarle al switch, ¿qué es? Es cualquier tipo de dato numérico, ¿sí? Que no sea real, ¿sí? Y cualquier objeto o referencia, siempre y cuando sea un string. ¿Sí? A lo mejor alguien va a preguntar, los JDK superiores del JDK 8 tienen el concepto de numeraciones, ¿sí? De hecho, el JDK 8 tiene el concepto de numeración. En los JDK actuales también podemos pasar una enumeración al switch. Sí, es con mayor razón, porque una numeración es justamente un valor que puede tomar un conjunto finito de valores. Por ejemplo, el día de la semana, lo más práctico es hacerle una enumeración. Porque los días de la semana es un conjunto finito. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los meses del año también es una enumeración, porque es un conjunto finito. Tiene 12 valores distintos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un conjunto finito, o más difícil de manejarlo, por ejemplo, sería el salario de una persona. ¿Cuántos valores distintos puede tener? Entonces, eso ya no son enumeraciones. Entonces, una enumeración, como tiene un conjunto finito, también generalmente puede ir dentro del switch, del argumento. ¿Sí? Como no vemos enumeraciones, no vamos a topar el tema de las enumeraciones, obviamente. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a revisar con el tema de los argumentos, pero ya es 10 para las 4. Sí, nos vamos a quedar ahí. Y continuamos la próxima clase, que sería el día lunes, con la parte, bueno, con el tema de los argumentos, básicamente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar la clase? Sí, yo tengo, pero respecto a la tarea, el resumen, ¿cuántas páginas debe tener mínimo? ¿De cuántas sería mínimo? A ver, no les puedo decir cuántas páginas debería tener, pero va a ser bastante obvio que no va a tener 2 páginas, no va a tener 3 páginas, no va a tener 4 páginas, no va a tener una página o no va a tener un párrafo. ¿Sí? Si yo les mando una consulta y a lo mejor es un tema de libro que son 3, 4 páginas, el resumen va a ser a lo mejor una página, ¿no es cierto? Es bastante obvio. Pero si les mando a leer 2 capítulos que son 100 páginas, el resumen no puede ser una página. ¿Sí? No puede ser 2 páginas. Tiene que ir en relación a la cantidad de material que revisan. ¿Sí? No les voy a decir son 100 páginas, son 80 páginas, son 5 páginas. Tiene que ir en relación a lo que les mandé a revisar. ¿Sí? Ok. Ha estado ¿cómo es? En el chat alguien ha enviado algo. Ahora la flechita. ¿Sí? Obviamente el valor de la flecha también lo podemos descartar, ¿sí? Yo puedo hacer en el editor, puedo hacer esto en el lenguaje. Por ejemplo, yo puedo hacer int a igual a 5, int b igual a 6, a más b. ¿Sí? Fíjense, si yo esto le hago una función, recuerden el valor del return, yo lo puedo descartar.
Sí, el valor del retorno a veces de muchas cosas lo podemos descartar. Fíjense, esto, bueno, así, refactor, traer método, sumar. Ya. El sumar, ¿dónde me sacó el sumar? Aquí. El valor de retorno, ¿en dónde lo estoy guardando? Podemos descartarlo. Sí, entonces de muchas construcciones del valor de retorno lo podemos descartar. ¿Sí? Ya, nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos el día lunes. ¿Sí? Listo. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, profe. Hasta luego.